Es viernes y como todos los viernes vamos a platicar con José Elías Romero Apis, que está aquí conmigo en la mesa del programa. ¿Cómo estás, querido Pepe? Muy bien, Pascal, qué gusto me da saludarte en este viernes de esta semana tan agitada, Muy noticiosamente. agitada. Y bueno, pues para aprovechar tu experiencia, la experiencia de tu trayectoria como abogado, como político, pues nos interesa platicar contigo lo que está sucediendo, la acusación desde Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y colaboradores. Tiene varias aristas este tema, ¿no? Sí, desde Aristas luego. políticas y legales. Qué bien lo señalas, y lo has estado señalando en tus artículos desde que aconteció esto. Efectivamente, el tema podríamos encuadrarlo en dos grandes espacios, el político y el jurídico. El político ha sido muy claro, muy transparente, muy nítido. Prácticamente el 99% adivinábamos lo que iba a suceder. Tanto lo que iba a suceder de parte de los estadounidenses como lo que iba a suceder de parte del gobierno mexicano. Yo creo que ellos también sabían. O sea, ellos los estadounidenses. Los estadounidenses yo creo que sabían que esta sería la respuesta de México, y los mexicanos, el gobierno mexicano, yo creo que sabía que esta sería en algún momento la acción de los Estados Unidos. Es decir, no, ninguno de los dos es ingenuo y los dos sabían. ¿Qué sucede? ¿Qué sigue esto? Ahí sí, no tenemos tanta transparencia. Pero que sabían que esto iba a estar donde estamos ahorita. Sí. Sí. O sea, ¿tú crees que los estadounidenses, tengo que decir el gobierno de Estados Unidos, porque bueno, finalmente la fiscalía pues es parte del gobierno, aunque tiene un grado de autonomía importante, Sí. pero es parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Sabían que el gobierno de México se iba a trincherar, déjame decirlo así, en una posición soberanista? Tú los conoces muy bien, Pascal, mejor que yo y que muchos mexicanos. Desde luego lo entendían. Si tú me permites nada más una precisión. Sí. Esto no es un asunto de procuradurías, es un asunto de cancillerías. En los términos del tratado de extradición, de los tratados de extradición, se maneja de Cancillería a Cancillería. Sí, porque fue el encargado de comunicar esta información a México. No me refiero al comunicado que hicieron, me refiero a la comunicación oficial. Fue el Departamento de Estado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Exactamente, así es como ordena el tratado que sea, no las procuradurías. Sí. Y aprovecho para decirte, es que el tratado es un tratado entre soberanos. Solamente los estados soberanos celebran este tipo de tratados. Sí, es del 78, ¿verdad? Es del 78 este tratado, fíjate. Ha tenido algunas modificaciones, pero es un tratado, y es el tratado más utilizado en todo el planeta. No hay otra pareja de países que más utilicen sus tratados de extradición que México y los Estados Unidos. Estamos hablando de centenares de casos. Así es. Por el contrario, el aspecto jurídico es muy confuso, demasiado confuso. La soberanía y la prueba son dos temas muy complicados para los abogados y para los políticos. Yo te puedo decir que la prueba y la soberanía ocupan bibliotecas. En el bufete, en mi despacho, tú lo conoces, no te digo que una biblioteca, pero el tema de prueba, de libros de prueba, ocupa todo un librero. Nada más prueba. Y el tema de soberanía, medio librero. Y todavía seguimos evolucionando. La soberanía es un tema en evolución. En esta mesa que tú me has invitado y en el periódico que tú atinadamente diriges, en estos 12 meses he escrito sobre cuestiones evolutivas de la soberanía, incluso al grado de que estamos discutiendo todavía los constitucionalistas dónde reside la soberanía, para acabar pronto. Todavía no estamos plenamente de acuerdo. Y jugar con esos temas en el discurso
es complicado. ¿Es un choque de soberanías? No, desde luego que no. Es una solicitud de un Estado soberano a otro Estado soberano en virtud de lo que tienen convenido. México no está ofendiendo la soberanía venezolana por solicitarle la extradición de esta señora que supuestamente mató a su nuera. No la va a ofender. Ya sabrá Venezuela lo que contesta. O Argentina, ¿no? Con el caso del Marino. Con el caso del Marino, el mismo caso, que también México está solicitando la extradición del mismo, ¿verdad? En fin, no se ofende la soberanía de esos países. A lo mejor aquí la diferencia con esos dos casos que planteas es que quien es acusado es un ciudadano mexicano y además un gobernador en funciones, lo cual es una novedad. Está previsto la extradición de nacionales en el propio tratado. Está previsto que puede suceder. Está previsto lo que puede hacer el Estado requerido y el Estado requirente. Es decir, es como si llegas a un almacén y te metes. Oiga, ¿usted por qué se metió? Pues porque es un almacén. Me permiten. El tratado es para que te permita solicitar. Y tú sabrás cómo cumples ese tratado. También eso está bien. Ya sabrá el almacén si lo que compras te lo entrega o no te lo entrega. A ver, uno de los puntos polémicos es, dice México que no puede entregar a nadie y no entregará a nadie sin pruebas. ¿Qué dice el tratado? ¿Qué dice la experiencia del uso del tratado? El tratado, los tratados de extradición son tratados procedimentales, no son tratados penales, son tratados administrativos. Y cuando se refiere a pruebas, que en 3 artículos se refiere a pruebas de procedencia, no a pruebas de sentencia, no a pruebas de que sea culpable o no. ¿Cuál es la diferencia para quien no sepa? La procedencia es que los requisitos que exige el tratado estén probados. 1, que haya orden de aprehensión. Sí, que te manden la copia de la orden de aprehensión. Desde luego. Que el requerido haya cometido una conducta que sea delito en los Estados Unidos y en el país requerido, en este caso en México. Te tiene que probar, mandarte una copia de su código penal. No del tuyo, porque ese no está sujeto a prueba. Y tercero, que esté en México. Si no está en México, pues ¿cómo se lo vamos a entregar? Pero nada más. Nada más. Todavía no está juzgado. Todavía no se vierten las pruebas de su culpabilidad. Para eso se le lleva, para someterlo a juicio. Pero la presidenta dijo que Estados Unidos tenía que probar de forma irrefutable que Rochamoya y compañía habían cometido los delitos que les imputan. Bueno, aquí yo quiero aclarar, y podría decirse en descargo de la presidenta, ella no es abogada y no tiene por qué saber un tema tan complicado como el tema probatorio. No sé quién la asesore, ¿verdad? Pero la mayoría de los abogados con los que yo he platicado consideran que no es exacto lo que le han asesorado, ¿verdad? Es decir, no tiene que probar más que lo que estoy diciendo. Una prueba de procedencia es como si tú llegas a votar, te piden tu credencial de elector. No te piden una prueba de que naciste en México, una prueba de que tienes edad, una prueba de domicilio, sin nada más la prueba de que tienes la credencial. Aquí nada más se pide la prueba de que haya orden de aprehensión. Ahora, tú pides pruebas. No puedes en ningún procedimiento y en ningún proceso pedir cosas vagas. Denme pruebas. ¿Qué pruebas? Te la tienen por no solicitada. Tienes que decir, necesito que me pruebes esto y esto. No necesito probarte la culpabilidad, porque eso va a ser materia del proceso. Para eso lo estoy pidiendo. ¿Qué es lo que tendría que probar? Digamos, vamos a suponer que México le pide a Estados Unidos que le amplíe la información. ¿Qué es lo que podría pedir que no esté ya satisfecho? Vamos a suponer que le pide, oye, ¿por qué te parece que es culpable? ¿Por qué le pareció al juez, no a ti, Departamento de Justicia, sino al juez y al gran jurado, por qué les pareció
que es sujeto o que debe ser sujeto a proceso. No culpable, todavía no lo han juzgado. Que puede ser sujeto a proceso. A lo mejor, si quiere, te lo contesta. No está obligado en el tratado. A lo mejor tampoco lo tiene. ¿Sí? Los requisitos en Estados Unidos y en México para juzgar es presunta responsabilidad. Sí. Así lo dice la Constitución y así lo dice el Código Mexicano. Si no responsabilidad. No, eso será cosa de una sentencia. Claro. No Ahora, de una acusación. Déjame regresarme al plano político. Sí. Tú decías, los estadounidenses esperaban esto. ¿Tú crees que con la respuesta de México ya están satisfechos? Que realmente no les importa si lo extraditan o no. Así como todo ha sido muy claro, esta pregunta tuya es tremenda. Yo creo que esperaban esta respuesta. No sé lo que vayan a hacer con esta respuesta. No sé para qué la esperaban. Incluso no sé para qué la provocaron. No lo sé. Sí. Pero yo te diría también, como en todo juicio, no en este, no pidas pruebas que no te ofrecen. Al contrario, mientras menos pruebas ofrezcan, menos. Porque te pueden sorprender. ¿Qué tal si te abren su caja de pruebas? ¿Qué tal si te abren, y si te abren en público, como la mexicana, en una conferencia de prensa, te abren toda su caja de pruebas? Ahora, ¿Quién sabe qué hay ahí, eh? Claro. Ahora, están mandando un documento de 34 páginas. Sí. Es decir, yo no estoy diciendo si Rochamoya es culpable o no, pero lo que estoy diciendo es que tampoco les enviaron una hojita con 3 puntos. O sea, le mandaron 34 páginas con datos, detalles. Exacto. Ignoro si eso tiene sustento o no. No voy a meter se en manda eso. una síntesis, Sí. para mayor amabilidad, se manda una síntesis de en lo que se basó el juez o el gran jurado para emitir la orden de aprehensión. O sea, eso podría mandar Estados Unidos. Sí, ahí te Pero va. el gobierno de México tendría que pedir específicamente eso. Ya lo mandó en la solicitud. Mandó esto y esto. Está lo mismo que haría tu juez mexicano. Sí. En eso son muy idénticos el juez americano. El tema de pruebas, ojo Pascal, es un tema, si una abogacía lo tiene muy explorado, son los Estados Unidos. Ellos, curiosamente, en sus universidades, estudian la prueba como una materia. En sus juicios, los vemos hasta en películas, lo que se discute es la prueba. Ponerse a discutir de pruebas con los estadounidenses es como ponerse a discutir de tequila con los mexicanos. Sí, saben mucho de pruebas. Bueno, ahora, el tema otra cosa en que se ha atorado es en el tema del fuero. El fuero. Necesita ser, vamos a hablar en términos llanos, necesita ser desaforado Rochamoya, el senador Insunza y el alcalde Gámez. En mi opinión, no. En mi opinión, no, porque el proceso de extradición es un proceso administrativo y la Constitución dice que para proceder penalmente se requiere el desafuero y este no es un proceso penal. No lo van a juzgar. Es más, cuando hay un desafuero, no se juzga si es culpable o no. Nada más se permite que se pueda proceder. Sí. Es decir, entonces no se requiere, desde luego, desafuero. Es un proceso administrativo. Ni siquiera administrativo. porque en México los juzgarían penalmente. Ni siquiera por eso se requiere. No, en México los juzgarían penalmente, ahí sí se requiere. No, pero me refiero que ni siquiera porque el hecho de entregarlos en extradición de Estados Unidos implica ponerlos frente a un juez en un proceso penal. Es que México no va a juzgar. México solo va a extraditar. De acuerdo. Es decir, no está juzgando. Sí. Entonces no está procediendo penalmente. Está procediendo administrativa. Es un acto soberanía y administrativo. Ahora, déjame, ya aprovechamos tu experiencia como abogado constitucionalista y penalista. Déjame aprovechar tu experiencia como político. ¿En qué momento se le acaba el gas a un político? Y lo pregunto por Rochamoya. Es decir, ¿Rochamoya todavía tiene lo que se requiere para gobernar el estado de Sinaloa? No, de ninguna manera. Ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Ya no lo tiene, le va a costar mucho trabajo presentarse hasta en las asambleas de su partido, presentarse en los actos públicos
federales, las giras federales hacia su estado van a ser complicadas. Vamos, te va a costar trabajo invitarlo hasta tu boda. Es decir, creo que justa o injustamente, yo no lo sé, pero el gas político se acabó. El gas político se acaba algún día, ¿eh? Uh-huh. Y aquí ya se acabó. A veces se acaba antes de terminar el sexenio. Sí, claro, desde luego. A veces y a veces dura más de un sexenio. A muchos presidentes no les ha alcanzado el sexenio. Sí. Entonces, a ver, aquí vamos a tener que hacer un corte en unos minutos, pero sí me gustaría platicar un poco más con José Luis Romero Apis. O sea, creo que todavía hay temas que explorar en esto, pero esto último que estás diciendo es muy relevante porque ayer lo decía Jorge Fernández Menéndez aquí. Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, van cada 15 días a Sinaloa. Así es. Han estado muy pendientes. ¿Cómo pueden volver a ir a Sinaloa a sentarse con un hombre que es señalado desde Estados Unidos de haber cometido delitos pues tan serios como los que le atribuyen? Si quieres, volvemos con eso en un momento. Vamos a un corte, regresamos. Estamos hablando con José Luis Romero Apis sobre pues, esta polémica que se ha armado en torno de las acusaciones desde Estados Unidos contra el gobernador Rochamoya de Sinaloa y 9 colaboradores. Y explorábamos el ámbito legal y el ámbito político. Y antes de irnos a corte, yo le preguntaba a José Luis Romero Apis, aprovechando su experiencia como político, ha sido diputado, entre otras cosas, si a él le parecía que al gobernador de Sinaloa pues ya se le había acabado lo que podríamos llamar el gas político. Y nos dices que sí. Da la impresión de que sí, de que ya no va a ser fácil para él gobernar, no va a ser fácil para él llegar a acuerdos con los funcionarios federales, exhibirse con ellos, atraer inversiones, liderear grupos en su estado. En fin, creo que... Gobernar durante una campaña electoral, ¿no? Creo que si él aparece en eso, pudiera ser muy complicado. Ahora, en una ocasión anterior que fue señalado, sí, sus homólogos de diferentes estados publicaron un desplegado. Todos los gobernadores del oficialismo lo firmaron. Sí. En esta ocasión yo no he visto ese desplegado. Pues no creo que ayude de mucho. Uh-huh. Yo creo que le perjudica porque queda en claro, queda evidente que no tiene una defensa jurídica, sino una defensa política que parece o que se acerca mucho a la impunidad, al encubrimiento, uh-huh, al solapamiento, al alcahuetismo, pues. ¿Qué salidas hay a esto? Es decir, para que esto no se convierta en algo más grande, ¿no? Sí. En algo que contamine la negociación, la renegociación del TEMEC, las relaciones entre México y Estados Unidos, para que no se convierta en una piedra. ¿Qué salidas hay fuera de la que ya hemos escuchado? Que, digamos, al oficialismo y al gobierno atrincherados en el soberanismo. ¿Qué salidas posibles podría haber? ¿Qué salidas políticas y legales? Si no haces lo que tienes que hacer, que sería en este caso conceder la extradición, sí, que no es juzgarlo. Uh-huh. Tú puedes seguir diciendo que el señor es inocente. Si eso tienes el derecho de decirlo. Sí. Puedes hasta pagarle unos buenos abogados allá en Estados Unidos para que, con cargo a algún generoso benefactor, uh-huh, que le pague buenos bufetes estadounidenses para que lo defiendan. Habría buenos bufetes que lo sacarían adelante, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Pero, ¿Qué otra salida, ahora, además de la extradición? En caso de que no quisiera México conceder la extradición, pues también lo mismo, que contratar a unos buenos bufetes, porque hay como 4 o 5, se me ocurren, opciones legales, uh-huh,
dentro de la práctica de la extradición y de las normas de la extradición para no concederla. De forma justificada. Justificar, sí, legalmente, no discursivamente. No discursivamente. No, legalmente. Es decir, con que quede claro hasta para la parte solicitante, ¿no? ¿Cuál podría ser uno de ellos? ¿Juzgarlo en México? Podría ser, en el caso de esto se da la circunstancia de que es mexicano, entiendo que es mexicano, yo no lo conozco. Entiendo que puede ser, el delito es mexicano, desde luego también, que puede ser juzgado en México con las pruebas, ahí sí le puedes pedir las pruebas, Sí. Incluso por el Tratado de Colaboración Jurídica, a los Estados Unidos para presentarlas en el juicio mexicano. Incluso los puedes llamar de testigos. Sí. Oye, antes de que se nos termine el tiempo, me acabo de acordar de una cosa más que ha sido polémica en esto, el tema de la confidencialidad. ¿Existe eso? Yo no lo encontré en el Tratado de Extradición. Tienes razón. No existe. No existe. Entonces, es un ¿qué está acto basado? administrativo. ¿Hay algún otro tratado que prevea que este tipo de acusaciones no se hagan públicas? Repito hasta el cansancio, Pascal, no son tratados penales, son tratados de soberanía administrativa, de soberanía entre gobiernos, no de juicio penal. No. Más allá de que tenga razón o no tenga razón, la Fiscalía estadounidense violó algo haciendo público el nombre de Rocha Moya y coacusados. Yo diría que no. Yo diría que no, absolutamente. Es decir, constantemente los gobernantes de Estados Unidos, de México y otros países se refieren a las personas a veces como delincuentes y a veces con otros calificativos denostativos, ¿verdad? A veces por su filiación política, a veces por diversas cuestiones, ¿no? ¿Este tema se va a diluir solo? Bueno, se va a diluir solo. Yo creo que de este tema no creo que dure más de 3 años en la atención pública. que es lo que le queda a Trump en la presidencia. José Leo Romero Apis, gracias. Muchas gracias a ti, Pascal. Muy buen fin de semana para todos. Gracias. Es José Leo Romero Apis, a quien usted puede escuchar los viernes aquí en la primera emisión y leer los viernes también en el periódico Excelsior.